El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, presentó el informe sobre el rancho Izaguirre. Confirma que se trata de un campo de adiestramiento y no de un crematorio clandestino. Familiares y amigos realizaron un homenaje a la activista Sandra Domínguez. Ella y su esposo fueron localizados sin vida en una fosa clandestina ubicada en el estado de Veracruz. Los 32 estados del país participan ya en el megasimulacro de este martes. Autoridades reportan saldo blanco. Vamos a tener las imágenes, las cifras, lo que ocurrió hoy a las 11:30, tiempo del centro de México. Y en los festejos de sus 100 días en el poder, Donald Trump presume los récords que su administración ha obtenido en migración. Vaya situación, pero lo que no le acompañan son los números en su popularidad. Bienvenido a Milenio Noticias de las 19 horas. Los saluda Jaime Núñez. Gracias por el favor de su atención y gracias también a mi compañera Alma Paola Wong por estos días en este espacio informativo y gracias también a todo este gran y enorme equipo de producción. Vamos directamente con toda la información y con todo lo que ha sucedido a lo largo de las últimas horas. Y vamos a iniciar con temas que tienen que ver con la seguridad. Este martes, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, encabezó una conferencia para compartir los más recientes hallazgos en torno a la investigación que se ha dado alrededor del rancho Izaguirre, que se ubica ahí en Teuchitlán, en el estado de Jalisco. El fiscal afirmó que no existen pruebas de que el lugar haya sido utilizado como centro de cremación de personas, pero sí funcionó como un campo de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación. Tenemos ya totalmente probado que ese era un centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del cártel Jalisco Nueva Generación. Había allí un sitio de cremación, no hay una sola prueba que acredite ese dicho. ¿Qué es lo que sí se ha encontrado? Se encontraron lugares, zanjas y algunos agujeros que se habían hecho donde hacían fogatas. Bueno, por ello el fiscal negó que en este rancho, en el rancho Izaguirre, fueran encontradas osamentas o bien restos humanos completos, a excepción del cadáver que se localizó en este primer momento, esta primera ocasión que se cateó el inmueble, recordará usted, en aquel septiembre del 2024. Habían encontrado cadáveres o fragmentos de cadáveres. No se encontraron cadáveres, huesos, hablo de osamentas completas o parciales, no se encontraron. Entonces, esa versión, no tenemos más información que la que les estamos dando a ustedes. Hay que recordar que se han iniciado 14 procesos por delincuencia organizada, por desaparición de personas vinculadas con el homicidio de la persona que se encontró ahí. Y todos esos casos ya están judicializados, las órdenes de aprehensión están cumplidas y vamos a seguir cumpliendo órdenes de aprehensión en contra de autoridades locales que hayan estado involucradas en esto. Otro de los aspectos destacados por el fiscal fue el hecho de que las miles de prendas de ropa que fueron localizadas por estos colectivos de búsqueda en marzo pasado no estaban en el lugar, en el momento en el que la Guardia Nacional inspeccionó el inmueble 6 meses antes. Recordará estas imágenes, fotografías de calzado, ropa, maletas, artículos personales, imágenes que dieron cuenta diversos colectivos de lo que estaba sucediendo en ese sitio. Frente a esa realidad que ellas encontraron, nosotros fuimos a los antecedentes de todas las actuaciones que levantó la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado en ese mismo lugar, en esas mismas condiciones, en el mes de septiembre de 2004, y miren lo que había, nada. En otra parte del edificio había unas bolsas con ropa, obviamente, y esas bolsas las levantó la Autoridad de Procuración de Justicia del Estado, se las llevó y sin haberlas periciado individualmente nos las acaba de devolver. Bueno, Gertz Manero no se aventuró a confirmar sobre qué exfuncionarios o bien qué servidores públicos podrían ser investigados por estos hechos del rancho de Teuchitlán. Pero lo que sí aseguró es que la administración del exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, conocía de la existencia del rancho, escúchelo bien,
desde el 2021. ¿Alguna línea de investigación que conduzca a exfuncionarios de la pasada administración, entre ellos al exgobernador del estado? Pues mire, si desde 2021 la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado ya le había hecho comunicado formal a las autoridades municipales de la zona, pues evidentemente desde 2021 había conocimiento de esto. Entonces, si hay una investigación, una línea de investigación Sí, por contra el supuesto. exgobernador, contra el... No hay más línea de investigación que aquella que nosotros tengamos la prueba para seguir adelante. Si nosotros nos perdemos haciendo hipótesis que no podamos cumplir, vamos a desvirtuar la función jurisdiccional. Tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que salga lo vamos a dar a conocer. Bueno, quien también se pronunció al respecto fue el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien mantuvo su postura de que el Rancho Izaguirre no era un crematorio clandestino. Se los dije desde un principio, y no porque sea yo adivino, sino porque lo que se ha mostrado del rancho se acredita eso. A ver, nadie discute que se pueda hacer un centro de entrenamiento, pues eso es evidente que lo era, pero se manejó la versión de que era un lugar de exterminio, e inclusive se manejó la versión de que había un crematorio escondido bajo tierra. Tras confirmar el hallazgo sin vida de la activista Sandra Domínguez y su esposo Alexander Hernández, hoy comenzarán diversos actos en memoria de la defensora de los derechos humanos allá en el estado de Oaxaca. Por cierto, vamos contigo, Álvaro Morales, tienes todos los detalles, lo que ha ocurrido, la manera en la cual el gobierno de la entidad ha dado a conocer esta información y lo que dicen también diversos grupos, diversos activistas. Te saludo, Álvaro, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Jaime, buenas noches. En efecto, estamos en este momento en el centro de la ciudad de Oaxaca, prácticamente en pleno centro histórico de esta ciudad colonial. Aquí, Jaime, en una funeraria ubicada sobre la calle de Independencia, hace unos minutos comenzó la vela, comenzaron los actos fúnebres de Sandra Domínguez, la activista oaxaqueña, Jaime, que lamentablemente falleció y sus restos fueron localizados el pasado 24 de octubre, el jueves anterior, en un rancho del estado de Veracruz. Ayer la Fiscalía de Oaxaca confirmó el hallazgo de los restos de Sandra Domínguez junto con los de su esposo Alexander Hernández, y 24 horas después de esto, prácticamente 36 horas ya en este momento, Jaime, han comenzado los actos fúnebres. Estamos en este punto, en esta funeraria, donde se está velando el cuerpo de Sandra Domínguez. Está toda la familia acompañando, obviamente, este momento. Se han sumado decenas de activistas, decenas de familiares, decenas de amigos que en este momento están arribando a este punto que está a mis espaldas, sobre la calle de Independencia. Araceli Martínez, la madre de Sandra Domínguez, está al frente de este acto, acompaña a su hija en la caja, está con ella, está dándole mensajes de despedida. Hoy ahí tenemos pequeños problemas con Álvaro de lo que está ocurriendo en este momento. Vemos imágenes en vivo de el último adiós que le están dando a Sandra Domínguez, a su esposo. Y bueno, pues las muchas preguntas que surgen alrededor de un caso que le hemos traído aquí desde hace ya varios meses sobre lo que ocurrió con esta activista, lo que sucedió una vez que hizo también algunas denuncias sobre alguna situación que ocurrió sobre el tráfico de imágenes, fotografías entre ciertos miembros del gobierno de aquella entidad, y que pues levantaron la voz estos grupos, estos activistas. Y bueno, pues hoy estamos ante una situación ciertamente muy dolorosa por la localización sin vida de ambas personas. Ya veremos qué es lo que ocurre, mi querido Álvaro, atentos a la información y por supuesto a lo que vayan a estar diciendo las propias autoridades, la Fiscalía y otras autoridades sobre qué se desprende de la investigación, de lo que ocurrió en los momentos que tuvieron vida a estas personas, en estos últimos momentos de vida. No se sabe, no se tiene claridad sobre cuándo fueron asesinados,
¿Qué fue lo que ocurrió en sus últimos momentos de vida? Todavía no tenemos nada de eso, ¿verdad, Álvaro? Esa información aún no se conoce. Hay problemas con la comunicación. Vamos a intentar recuperar el enlace con Álvaro, porque sí es importante conocer qué fue de las últimas horas de vida, cuándo se tiene esta información, qué día se dará a conocer, si estas personas fueron asesinadas inmediatamente después de su desaparición, si existió un campo o un elemento o un espacio donde ellos mantuvieron o los mantuvieron con vida, bajo qué circunstancias ocurrió esta situación, este asesinato, estos asesinatos. Son informaciones que ciertamente resultan muy importantes porque pueden develar también qué fue lo que sucedió, quiénes están detrás del asesinato de estas dos personas que la sociedad en Oaxaca exigía un esclarecimiento y hoy, por desgracia, estamos ante esta situación. Ya regresaremos con Álvaro más adelante, si es preciso, pero bueno, pues es un tema del cual no vamos a perder de vista y por supuesto le vamos a dar más seguimiento adelante. La organización Amnistía Internacional se pronunció a favor de la verdad y la justicia luego de dar a conocer el hallazgo sin vida de esta activista Sandra Domínguez y de su esposo Alexander Hernández. A través de redes sociales, esta organización demandó y exigió justicia, verdad y protección en este caso, así como también solicita a la Fiscalía de Oaxaca se identifique a los responsables del crimen y que sean castigados con todo el peso de la ley. Por otro lado, el activista Joaquín Galván cuestionó las acciones de las propias autoridades. El crimen organizado usa la desaparición forzada como una muestra de control y poder, pero estas situaciones no son excluyentes. Cuando los intereses del Estado y los intereses del crimen organizado encuentran un enemigo en común, sucede lo que ha sucedido con Sandra Domínguez. Porque aunque la narrativa oficial gubernamental haya canalizado todo su esfuerzo y recursos a su alcance para imponer una versión que criminaliza al esposo de Sandra y defender a personajes impresentables como a su funcionario Donato Vargas, lo único que ha hecho es obviar que se protege a quienes fueron señalados en vida por Sandra. En otros temas, la Fiscalía de Morelos cateó esta madrugada el predio donde se realizó el campamento de la escuela militarizada Olin Cuauhtémoc, que derivó en la muerte del joven Eric, 13 años de edad, un tema que también hemos tenido a lo largo de los últimos días. Las autoridades dieron a conocer que este lugar se ubica en la comunidad de Felipe Neri, en los límites de Morelos con el Estado de México, en específico con el municipio de Tlanepantla, y no en Cuautla, como se dijo en una primera versión. Se trata de un terreno de más de 200 metros cuadrados, sin ninguna edificación. La Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública están participando en las diligencias sin que hasta el momento se tengan detalles de lo que han localizado ahí. Y mire, un vuelo de Aeroméxico que cubría la ruta Ciudad de México-Reynosa tuvo que aterrizar de emergencia esta mañana. Ocurrió en Tampico, luego de que se detectara humo en la cabina, aunque no hubo registro de ningún incendio. Según se informó por parte de la aerolínea, el incidente ocurrió a bordo de un avión Embraer 190 y tanto los pasajeros como la tripulación resultaron sin lesiones. A bordo de este avión viajaban más de 80 pasajeros. La aerolínea no ha especificado aún las causas del humo en la cabina, pero se asegura que la aeronave está siendo sometida a una revisión técnica exhaustiva. Y este mediodía, ya le decíamos, se llevó a cabo el primer mega simulacro del 2025. Este ejercicio tiene como finalidad coordinar acciones en situación de emergencia y también desastres de dependencias del Gobierno de México. El tema se vivió en varias entidades de la República Mexicana.
Bueno, en este sentido, las autoridades reportaron los pormenores del simulacro. Además, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respondió: el famoso teléfono rojo no es un mito, existe un teléfono rojo, y lo contestó. Estaba del otro lado de la línea la presidenta Claudia Sheinbaum. Saludo con afecto a los titulares de las diversas instituciones del Gobierno de México. Perdón. Señora presidenta, a sus órdenes. Nos fue muy bien. Quiero reportarle a usted que tuvimos el simulacro sin ningún incidente reportado hasta el momento. Asimismo, estamos instalando en este momento el Comité Nacional de Emergencias que encabeza el jefe Harfuch. Se obtuvo una participación total estimada de 30 millones de mexicanos y mexicanas. De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, se registraron 29,259 escuelas de educación preescolar, básica, media superior y superior, contando con la participación de 7,486,898 alumnos. Esta mañana fue asesinado el candidato a la presidencia municipal de Coxquic, Veracruz, Germán Anuar Valencia. Otras 5 personas resultaron lesionadas, incluyendo 2 menores de edad. Isabel Zamudio, tienes toda la información. Isabel, ¿de qué se trata? Hay un proceso electoral en aquella región del país y estamos ante un hecho con estas características. Isabel, te saludo. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas noches. Buenas noches, bien, pues desafortunadamente hoy arrancaron las campañas, es un mes de campañas en 212 municipios, se renuevan las alcaldías de todo el estado de Veracruz y empieza con saldo rojo, empiezan asesinando a un candidato de la alianza oficial del partido Morena, coaligado con el Partido Verde Ecologista allí en Cosquigui. Este municipio se ubica en la Sierra del Totonacapan. La Fiscalía confirmó hasta esta tarde, porque primero lo hizo la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, que el candidato había sido atacado y había fallecido, murió en el hospital de Entabladero, donde era atendido de las heridas que sufrió, por lo menos recibió 5 balazos, pero no fue el único afectado. También una bebé de 10 meses, un menor de edad, adolescente, 2 mujeres también resultaron heridas, en total 5 heridos, junto con este candidato que lamentablemente él sí perdió la vida. Los otros no se han dado a conocer en qué condiciones se encontraba. Pero la Fiscalía esta tarde, te comentaba, vino a confirmar el hecho, pero está relacionando a este candidato con el asesinato o vinculándolo con el asesinato de 2 personas que fueron privadas de la vida en la misma región, en el municipio de Espinal y en Cosquigui, días atrás. No da los nombres de quiénes se trata, pero está como dando a entender en su comunicado la Fiscalía que él estaría vinculado a estos 2 homicidios y que de alguna manera este atentado contra él y otras 5 personas fue derivado de ese primer ataque. Lamentablemente esa zona de Cosquigui y el Espinal son muy violentas siempre en épocas electorales. Es una zona de cacicazgos, pues no solamente en el control del poder político, sino también el control de toda clase de delitos que se cometen en esa región del Totonacapan. Aquí en Veracruz, de los 212 municipios, 23 candidatos han solicitado apoyo de seguridad. La mayoría son de Movimiento Ciudadano y unos cuantos también del Partido Acción Nacional. Por parte de Morena y sus partidos aliados no hay solicitud de seguridad para sus candidatos. En este caso, Germán Anuar no había solicitado apoyo, eso es lo que dijo la presidenta del organismo público local electoral encargada de la elección del proceso electoral aquí en Veracruz. No consideraban foco rojo esta región, esta zona, y bueno, pues tan foco rojo es que ya asesinaron al primer candidato de todos los que se tienen en la entidad. Terrible, terrible y terrible también estas acusaciones de las cuales se están dando a conocer, así que ya veremos qué es lo que dice la propia autoridad en ese sentido y veremos también qué dicen las investigaciones de la misma. Isabel, muy pendiente del proceso que se esté viviendo allá en las distintas regiones del estado de Veracruz. Cuídate mucho y que tengas una excelente noche. Claro que sí, buena noche.
Sobre el asesinato del secretario general del Ayuntamiento de Teocaltiche, José Luis Pereira, la Fiscalía de Jalisco confirmó que el ataque ocurrió mientras comía en un restaurante de mariscos acompañado de un regidor. De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario fue atacado por un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta. La Vicefiscalía Regional ha abierto ya una investigación por este crimen y está aclarando que los datos recabados hasta el momento son preliminares y podrían modificarse conforme avance la investigación del caso. En tanto, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, ha solicitado un minuto de silencio a nombre del grupo parlamentario y se sumó al llamado de justicia para esclarecer este lamentable deceso. Presidenta, le quiero hacer la solicitud de un minuto de silencio. Hace unos momentos fue asesinado el señor José Luis Pereira Robles, secretario de Gobierno en el Ayuntamiento de Teocaltiche. Desde hace apenas unas semanas tenía ese cargo y además era presidente de nuestro comité municipal. Me gustaría que nos otorgara ese homenaje a este compañero nuestro y nuestro reclamo obvio de justicia. Con gusto, diputado. Se concede el minuto de silencio. En plena investigación por apología del delito, el grupo sinaloense Los Alegres del Barranco, que se volvió famoso por invocar imágenes de líderes del crimen organizado, volvió a interpretar el tema del Señor de los Gallos, que hace alusión, ya le digo, a Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esto lo hizo durante un concierto realizado en el municipio de Villa Purificación, allá en el mismísimo estado de Jalisco. Bueno, vamos a una pausa, vamos a regresar con más información. Vamos a tener en el estudio al general Disraeli Gómez Herrera, director de la Feria Aeroespacial Mexicana, un balance de lo que ha ocurrido, un éxito total. Platicamos con él hace unos días, hablaremos de lo que ocurrió este fin de semana en la base de Santa Lucía. Oye, qué gusto, concluyó ya la Feria Aeroespacial México 2025. Hay que hacer una recapitulación de todo lo que ocurrió, un momento bien importante. México se coloca dentro del mundo como un jugador relevante que tiene que ver con la industria de la aviación y hay que destacar lo que hace la Fuerza Aérea Mexicana de la mano del Ejército, de la mano de la Secretaría de Marina y de la mano de cada uno de sus miembros. Hay que destacarlo y hay que sobresaltar todo lo que realizan en cuestiones del plan DN3, en cuestiones de cercanía con la sociedad y en cuestiones también de ver cómo avanzan nuestras Fuerzas Armadas en un sentido de modernidad. Está aquí con nosotros el general Disraeli Gómez Herrera, él es director general de la Feria Aeroespacial Mexicana. Qué gusto, ¿cómo te encuentras? Nuevamente bienvenido. Cansados, pero contentos. Cansados con contentos. Y contentos. La feria fue, como me dice, un éxito rotundo en todos los aspectos que nos propusimos alcanzar, en todas las metas, las alcanzamos y algunas las rebasamos con bastante facilidad, ¿no? Gracias a la cobertura también que nos dieron los medios de comunicación. Muy emocionante, desde la inauguración tuvimos la oportunidad de tener a nuestra comandanta suprema, que pudo darse cuenta de que en México hay tecnología y que esa tecnología con una política adecuada pudiera dar grandes frutos para nuestra nación. Pero más allá de tecnología, detrás de esa tecnología hay seres humanos capacitados, hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas que están atentos a lo que está sucediendo en el mundo. Correcto, y muchos de ellos muy jóvenes que con toda la emoción presentaron, había robots, había drones, había toda una serie de tecnologías que nos mostraron de nuestras instituciones educativas, tanto públicas como privadas, que hicieron una presencia muy fuerte y que dieron mucho ánimo a la fiesta, a la feria. Y es un momento donde converge iniciativa privada, Estado mexicano, en este caso Fuerzas Armadas, y es un momento importante en ese sentido, ¿no, general? Pero así es, y hablando de la iniciativa privada, agradecemos, ¿no?, al empresario mexicano que atendió a la invitación y que fueron a buscar oportunidades, cómo las empresas mexicanas pueden migrar a la industria aeroespacial. Fue algo muy, muy socorrido. Así que yo creo que en algunas semanas más empezaremos a tener ya los resultados estadísticos de contratos, posibles negocios que en la
en la feria se pudieron concretar. México no se puede exentar, no se puede alejar de lo que ocurre. Vaya, el continente tiene un gran jugador, el continente latinoamericano, Brasil es una potencia, Embraer, y lo que ocurre con su tecnología es importante. Sí se puede, más allá de lo que ocurre en Estados Unidos, de lo que ocurre en Europa con Airbus y con otras compañías, México puede incrustarse en esta industria y lo está haciendo. Por supuesto, de hecho, ya habíamos comentado, ya somos el país número 2 en exportación de productos aeroespaciales, y la intención es que pudiéramos ser el 10 y que podamos empezar ya a desarrollar nuestras propias tecnologías y poner un pie fuerte en el mundo sobre lo que los mexicanos somos capaces de hacer en temas de tecnología aeroespacial. General, y pone también sobre la mesa esta comunión que hay entre sociedad y Fuerzas Armadas. Lo que vimos con la cantidad de niños, de niñas, de personas, familias que se acercaron. Sí, entiendo muy bien todo el tema de negocios, pero lo que sucede con la sociedad cuando se acerca y cuando ustedes abren, en este caso, las puertas de una de las principales o la principal fuerza aérea que tenemos, ¿no? En este caso, la principal estación, o lo que sucede en Santa Lucía. Correcto, tuvimos la oportunidad de recibir a las familias, iban niños pequeños, iban jóvenes que se nos acercaban, nos decían: yo quiero entrar a la Fuerza Aérea, yo quiero ser parte de las Fuerzas Armadas, me interesa la tecnología, gracias por traerla. Había mucha emoción. Yo creo que eso nos hacía falta, o nos hace falta, emocionarnos más sobre todo lo que podemos hacer, y al abrir las puertas de nuestra base aérea insignia, que es la base aérea militar número 1, pues nuestros conciudadanos se pueden dar cuenta de lo que hacemos y decir, bueno, pues son de carne y hueso, claro, 2 pies, 2 manos. Y yo puedo estar ahí. Por supuesto. Yo como sociedad y yo como niño, niña, con ilusiones y con deseos, puedo llegar a tener la posibilidad de participar en las Fuerzas Armadas. Es correcto, así es. Y la invitación está abierta, y esta es precisamente esta oportunidad de invitar a todos a ser parte de las Fuerzas Armadas, de las múltiples formas en lo que es posible, ¿no? General, y también, por último, se pone sobre la mesa la muy buena relación que existen de nuestras Fuerzas Armadas con otras naciones y con otros estados, porque también se demostró esa cercanía, ¿no? Con vuelos de aeronaves, con miembros, con ese tipo de cercanía que se tiene. Correcto. Uno de los objetivos de hacer este tipo de ferias es ver el poder de convocatoria que tiene nuestra nación, y nos sentimos realmente honrados de que múltiples naciones atendieran con sus aeronaves. Ya lo platicamos: España, Brasil, Estados Unidos, República Dominicana. Al final nos acompañó con una aeronave que ellos construyen en su nación, más todos los stands, embajadas que estaban representadas, que vinieron a mostrar parte de lo que es su tecnología. Nos sentimos muy honrados de haber tenido a estos países atendiendo nuestra invitación. Pues enhorabuena, de verdad, felicidades. Gracias. Felicidades por todo lo que ocurrió, felicidades por los éxitos, y ya listos para la versión 2026. Ya estamos trabajando desde hace un par de meses en ello. Pues ya estaremos muy atentos. General Disraeli Gómez Herrera, director de la Feria Aeroespacial Mexicana, enhorabuena y suerte para lo que viene. Jaime, muchas gracias. Que esté muy bien, muy buenas noches. Buenas noches. Y ahora hablemos de negocios. México ya es uno de los países prioritarios a observar en piratería para el gobierno de los Estados Unidos, luego del incumplimiento en materia de propiedad intelectual bajo el Acuerdo de Libre Comercio del TEMEC. Ana Cari, ¿tienes la información de lo que da cuenta Estados Unidos y de esta cercanía que se tiene que realizar? ¿Cómo estás, Ana Cari? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Un gusto saludarte. Muy buenas noches. En efecto, hoy la oficina del representante comercial de Estados Unidos incluyó a México en una lista negra. Se trata de un listado del gobierno de Estados Unidos para los países que son prioritarios a vigilar en la materia de derechos de propiedad intelectual. El organismo estadounidense indicó que esto se deriva de un presunto incumplimiento en la materia de derechos de propiedad intelectual bajo el Acuerdo TEMEC por la posible falsificación de productos farmacéuticos. Con este anuncio, la oficina comercial ahora incluye en este listado de países a vigilar, países de prioridad alta, a 8 países que, además de México, se encuentran China, Chile, Argentina, India, Indonesia, Rusia y Venezuela. Además, mantiene a otros 18 países con el estatus solo de vigilancia. El organismo señaló que las autoridades mexicanas no han publicado
ninguna estadística sobre el cumplimiento que tiene en la propiedad intelectual en los últimos 5 años, es decir, en el tiempo que tiene firmado el Acuerdo TEMEC. Ante esto, la Secretaría de Economía ya salió a responder y dijo que la mayoría de las observaciones que realizó esta oficina comercial estadounidense ya se encuentran en vías de solución y destacó algunos de los trabajos que se han hecho en materia de propiedad intelectual e incluso también destacó las fases que se han dado en el operativo limpieza contra la piratería que se han dado en diversas entidades del país para combatir los productos pirata, porque sí, si bien esta inclusión de México en este listado tiene o se tiene que deriva de la posible falsificación de productos farmacéuticos, este organismo también tiene en la mira la alta cantidad de piratería que tiene México en los contenidos digitales. Puede ser el streaming o también las aplicaciones para ver contenidos sin pagar y también las consolas de videojuegos. Así que México entra entonces en esta llamada lista negra pues y sí, hay que ver que las autoridades, Jaime, pues den ahora sí ya el cumplimiento y den el seguimiento para ver cómo está el país en la materia. Pues muy mal, ¿eh? Mal momento entonces, mi querida Ana Cari. Y en la otra cara de estas historias que tienen que ver con fisco, con impuestos, pues estamos a unas horas de que concluya el límite para poder hacer nuestra declaración anual. ¿Y cómo va todo esto? ¿Qué es lo que está sucediendo con declaraciones y con saldos positivos? ¿Qué es lo que dice el SAT? Pues mira, Jaime, hay que recordar, bien lo dices, mañana 30 de abril es el último día que tienen las personas físicas para realizar su declaración anual. Ante esto, el Servicio de Administración Tributaria realizó un corte de caja para ver cómo le ha ido y hasta la fecha ha recibido más de 9.833.000 declaraciones. Esto es 9% por arriba de lo que se registró en el mismo periodo del año anterior. De esta cifra, 6.448.000 contribuyentes solicitaron un saldo a favor. De estas, el SAT ya ha evaluado 4.251.000 y el dato positivo es que ya devolvió a los contribuyentes 23.859 millones de pesos. Solo para recordar, Jaime, aquellas personas que están obligadas a declarar están las personas con ingresos mayores a 400,000 pesos, las personas que tienen ingresos de distintos salarios, que tienen 2 empleadores, o también aquellos que tienen otras fuentes de ingreso extra, como honorarios, arrendamientos u otro tipo de actividades. Así que, Jaime, que no se nos pase, mañana último día. Perfecto, pues ya estamos atentos y no hay que perder esta oportunidad de hacer y cumplir una de nuestras obligaciones. Hay que hacerlo, mi querida Ana Cari. Gracias, cuídate mucho, que estés bien, buenas noches. Muchas gracias, Jaime, muy buenas noches. Bien, estamos por concluir ya el primer mes, qué rápido, de campañas de la elección al Poder Judicial. Y aquí en Milenio Televisión estamos dando espacio a los candidatos a ministros de la Suprema Corte. Hoy está aquí con nosotros en nuestro estudio Abraham Dávila. Él es candidato a ministro de la Suprema Corte, postulado por el Poder Legislativo. Abraham, qué gusto, ¿cómo se encuentra? Buenas noches. Muchas gracias, gracias por la invitación. ¿Cuál número es el que número acompaña? 39, es el número mágico, 39. La boleta del mismo color que su corbata. Exacto, es la boleta morada. Eso. Oiga, ¿por qué llegar a la Suprema Corte? Bueno, primero porque es un compromiso que he tenido con la justicia siempre. En mi oficina es uno de los temas que me ha distinguido. Y por otra, Jaime, desde muy temprana edad trabajé en el Poder Judicial de la Federación cuando no había Consejo de la Judicatura. Okay. Entonces el ministro hacía las visitas de inspección y me enamoré del trabajo de un ministro que era diferente al que hacía hoy. Un trabajo más modesto, incluso podría decirlo, lejos de reflectores, pero con mucha sensibilidad de lo que pasaba en cada tribunal. Esta propuesta que existe ya de que sean elegidos a través del voto popular, ¿abre y hace más democrático el Poder Judicial? A ver, en el caso de ministros sí, porque como recordarás, antes para aspirar a ser ministro tenía que ser una propuesta del presidente de la República, una terna y aprobada por 2/3 partes del Senado. Hoy no, hoy en mi caso, incluso en el Poder Legislativo, fue un proceso completamente transparente. Jamás, Jaime, me entrevisté ni me he entrevistado con nadie para estar en la boleta morada, cosa que antes era era imposible. No puedo decir lo mismo de los demás cargos donde quizás la actividad pueda ser diferente, pero sí en el cargo de ministro, sí, un gran avance. Un gran avance en la reforma. Se escuchan propuestas, se escuchan posturas de quienes aspiran a este máximo cargo dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál sería esta propuesta y cómo sería
lo que Abraham Dávila estaría proponiendo? 3 cosas muy importantes. La primera, el tema de ser íntegro todo el tiempo. No puedes ser ministro solamente 8 horas, es algo que eres 24 horas. No puedes ser 8 horas ministro y después estar haciendo actividades que no son congruentes con este cargo. El segundo, el tema de la tecnología. Tenemos que implementar test, por ejemplo, de proporcionalidad o de algunos principios constitucionales que ayuden a sacar el trabajo más eficiente del Poder Judicial. Y el otro muy importante, la capacitación no solamente a magistrados y jueces, sino a todo el personal del Poder Judicial, con la finalidad que si alguien toca una oficina del Poder Judicial, desde la persona que lo recibe, tenga conocimiento de supremacía constitucional y derechos humanos. Usted ha sido juez, es un juez de toda la vida, no es un candidato. ¿Cómo conjuga eso? ¿Cómo hace atractivo algo que usted y que muchos como usted desconocen? Porque ustedes están pues interpretando las leyes, ejerciendo todo esto. ¿Qué hacer en ese sentido? A ver, yo en mi caso particular soy abogado, soy empresario y soy académico. O sea, una simbiosis pocas veces vista. ¿Y cómo ser candidato? Y ahora soy candidato, y bueno, qué bueno que podamos tener una corte heterogénea. ¿De qué nos serviría tener una corte donde todos supiéramos el perfil, si fuera el mismo perfil? La riqueza la da la heterogeneidad, y esa es una de mis grandes virtudes y características. ¿Qué le dejó el proceso? ¿Lo que usted se acercó al Poder Legislativo fue lo que usted esperaba? ¿Qué le dejó todo este momento? Fue, por supuesto, algo que me gustó, Jaime, es que en la convocatoria se establecía que por favor evitaran ir a buscar al comité evaluador. Y eso implicaba, porque había quien podía hacerlo, y me preocupa, Jaime, no solamente el tema de corrupción en el servicio público, sino incluso en una campaña. Entonces, me gustó que él fue completamente transparente. Se hizo una evaluación, te podían preguntar cualquier tema de materia constitucional, y bueno, de ahí sacaron las personas idóneas. Hoy en día creo que fue un buen comité de evaluación el del Poder Legislativo. Yo los felicito. ¿Cómo es que Abraham Dávila está haciendo una campaña? ¿De qué se está valiendo? ¿Redes sociales? Bueno, ¿mensajes? ¿Cómo está valiendo? ¿Y cómo está intentando elaborar un mensaje para que llegue? Quiero comentarte, Jaime, que en mi oficina, yo tengo una oficina especializada en derecho sanitario, mi compañía se llama Medical Legal Center, y desde hace 30 años he visitado todo el país atendiendo un derecho humano muy importante, que es la protección al derecho a la salud de las personas. Y entonces, bueno, parto de ahí, del conocimiento que tiene el personal de la salud, que me conoce, que sabe cuál ha sido mi forma de vida 24 horas, 30 años de mi vida. Y bueno, lo estoy haciendo actualmente en redes sociales, que es lo que me permite las reglas del INE. ¿Hay piso parejo para poder hacer esta campaña? En mi caso sí, habrá personas con las que no. Me quiero suponer en los topes de campaña, yo no tengo problema con mi tope de campaña, pero imagínate, Jaime, un profesor universitario. Sí, claro. Difícilmente tendrá el dinero para poder hacer el mismo tipo de campaña, y si lo tiene no lo va a gastar en eso. Exactamente. Veíamos hace unos minutos en pantalla el perfil que prepara el INE para que se conozcan. ¿Es suficiente a través de estas letras, de estas líneas, conocerlos? No, porque eso tú lo pones. Entonces, ¿quién va a poner algo malo de sí mismo? Entonces, es importante que exista alguien que pueda también opinar al respecto. Contrastar e investigar, que puedas efectivamente investigar que esa persona es la que dice las cosas buenas y malas. Yo les digo, es bueno que nos conozcan para saber por quién votar y, lo más importante, por quién no votar. Entiendo. ¿Estos tiempos que se dieron para las campañas son suficientes? Yo creo que sí, sin duda, sin duda. Digo, son 2 meses. Para quien no está acostumbrado a una campaña como nosotros, será suficiente. Quizá habrá cosas que tendrán que mejorarse, sin duda. El propio proceso, la parte sustantiva es buena. El término de 6 meses para las resoluciones fue una parte buena de la reforma. Pero lo que no, Jaime, 3,000 candidatos, 6 boletas al menos, poco tiempo, menos casillas, va a ser, por supuesto, un tema que se tendrá que corregir en la siguiente elección. Son pocos los lugares disponibles en la Suprema Corte de Justicia. Se modifica de 11 a 9 y también el tema de equidad. Bueno, pero eso es bueno. Eso es bueno. A ver, en el tema que se ha avanzado en el tema de las mujeres, 5 mujeres, 4 hombres. Yo tengo 5 hijas y un varón, y por supuesto que el tema de la igualdad de oportunidades inicia en la educación, y no me preocupa en el sector público, donde sí se ha avanzado. En el sector privado, donde no se ha avanzado. 13% de los consejos de administración son ocupados por mujeres, solamente el 13%, Jaime. Entonces, claro que hay una gran brecha.
en toda la sociedad, no solamente en el sector público. De hecho, hemos avanzado más en el servicio público. En el sector privado tenemos que avanzar más. Pues Abraham Dávila, recuérdele a nuestra audiencia, como lo hemos hecho en ese ejercicio de equidad en estas pantallas de Milenio, el número, la boleta y bueno, pues lo que va a ocurrir ese primer domingo del mes de junio. Soy Abraham Dávila y este 1 de junio les pido que por favor vayan y voten, es un derecho ciudadano, por el número 39 en la boleta morada. Y, por supuesto, lo que me distingue, Jaime, es la independencia. Jamás he pertenecido a un partido político ni he ayudado a un partido político. Entonces, la gente me conoce de muchos años como una persona congruente. Perfecto, y eso vale. Pues Abraham Dávila, muchas gracias. Éxito. Muchas gracias. Le hemos dicho a todos quienes se han sentado en esta silla. Gracias, Jaime. Que esté muy bien, cuídese mucho. Vamos a una pausa comercial, es muy breve. Regresamos. Bueno, vamos con temas que tienen que ver con la guerra comercial que el presidente Donald Trump ha desatado en el mundo. Hoy el mandatario firmó un nuevo decreto para aliviar la carga económica de los aranceles. Esto está de no entenderse a los fabricantes de automóviles en Estados Unidos que usan piezas importadas. Esto con el fin de evitar una acumulación de tarifas mismas que entraron en vigor desde principios de abril y que él mismo impuso. O sea, híjole, esta situación de con una mano imponer y con la otra mano intentar persuadir a la mano que impuso no imponerlo, pues sí es el mundo al revés. El propio presidente estadounidense señaló que esta es una medida para ayudar a la industria automotriz, una industria automotriz que quiere ayudar por los temas que él mismo ha metido y ha involucrado. Vamos con temas internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya le decía, emitió un mensaje desde el estado de Michigan donde asegura que de haber ganado con los demócratas habría aumentado el número de migrantes ilegales. Sigue con su misma bandera, el tema de la migración. Dice que en Estados Unidos se hubiera aumentado el ingreso de estos inmigrantes y que incluso se hubieran convertido en un tercer país, en un país de tercer mundo. El también empresario aprovechó para presumir los números que su administración ha obtenido en este tema que tiene que ver con la migración. We've set all-time records for the lowest number of illegal border crossings ever recorded. Think of that, ever recorded. The number of illegal border crossers released into the United States is down, listen to this please, 99.999%. 3 people got in. 3. Bueno, Mark Carney se convirtió ya en el primer ministro de Canadá luego de la victoria del Partido Liberal en las elecciones presidenciales. El partido de Carney obtuvo 167 escaños, quedando a 5 de la mayoría absoluta. El funcionario afirmó que gobernará con todos los partidos, con todos los territorios y también con la sociedad civil al comprometerse a una gestión que calificó como inclusiva. Durante su primer discurso señaló que hay una nueva realidad en la relación con los Estados Unidos. Our old relationship with the United States, a relationship based on steadily increasing integration, is over. The system of open global trade anchored by the United States, a system that Canada has relied on since the Second World War, a system that, while not perfect, has helped deliver prosperity for a country for decades, is over. Con Gardenia Mendoza, que está aquí con nosotros para que nos platique qué acabamos de ver sobre la exposición de Hambre de Horizontes que se exhibe en 40 fotografías, documentan 17 años de trabajo, arduo trabajo periodístico. Gardenia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es un placer estar en tu espacio y presentar esta exclusiva porque por primera vez vamos a hablar de la exposición que se inaugura mañana. Se trata de hacer dialogar a los visitantes con los protagonistas de la migración.
porque se conoce muy poco de ellos, se conoce pues de manera muy general lo que hace Trump, las implicaciones que hay a nivel económico con el tema de remesas, pero ¿quién está dialogando con quién? ¿Cómo podemos tener ese collage de todo lo que es el fenómeno migratorio y que está muy distante de lo que se cree? No solamente se ve la migración, no solamente se migra por un hambre normal de alimentos, se migra justamente como dice el nombre, por búsqueda de muchas cosas que no se tienen en el lugar de origen. No, claro, de hecho, la migración, el principal motor, por desgracia, de la migración y de la migración ilegal es la falta de oportunidades en las regiones. La gente no sale por deseo, sale o porque la mueve los grupos criminales, o bien porque la mueve la falta de oportunidades económicas, o bien por estas dos conjunciones, pues tienen que huir del lugar a mejores estadías. Exactamente, y también pues porque están en búsqueda de, por ejemplo, de las madres en búsqueda de sus hijos, o están tratando de ver que los migrantes que los llevaron o que se fueron originalmente por el tema económico, los llevó a una separación de familia y están tratando de encontrarse. Tenemos historias de éxito también de gente que se volvió resiliente después de que los deportaron y que ahora hicieron de México su país de éxito. Está dividida la exposición en 4 grandes bloques. El primero se llama Audaces y se trata pues de gente que tiene que tener los pantalones o las faldas bien puestas para emigrar. Tenemos una fotografía que esa es una sorpresa para los que vayan a visitarnos a Minería, que es nuestra propia niña frente a la bestia en Wall Street. Tenemos una escultura que se llama Niña sin Miedo, que tiene su propia bestia, la bestia del toro de Wall Street, y nosotros tenemos a una niña que está a punto de emigrar enfrente de un tren. Ah, que mira. Es su propia bestia, ¿no? Esa es la inauguración. Hay que ser valiente para emigrar y por eso se llama así, Los Audaces. Estamos viendo ahorita Vemos imágenes de varios puntos, incluso veíamos una del propio Paseo de la Reforma, por ejemplo. Sí, esa imagen del Paseo de la Reforma, a ver si ahorita sigue circulando, vamos a detenernos en algunas de ellas. Es de un grupo de migrantes centroamericanos que venían huyendo de condiciones de acoso. Esa, efectivamente. Esa chica es un chico, era un chico, ahora es una chica que fue perseguida y prácticamente la expulsaron por el hecho mismo de ser un transgénero. Entonces, ellos decían, no somos criminales, o sea, estamos aquí no por nuestras condiciones, no por nuestra decisión, sino por las condiciones de nuestro país. Y eso nos lleva al segundo bloque, Luis, que se llama Jaime, Patrias de Papel, de las razones de por qué ciertos países son tan endebles que ellos tienen que de alguna manera salir a buscar. Y tenemos después esta sección que se llama Los Magnánimos, de gente que está ayudando y que pone en alto la cara de México y que es la otra cara de la moneda de cuando México es un victimario, ¿no? Y en estos 17 años, ¿qué evolución hubo de imágenes, Gardenia? En la masividad. O sea, al principio se trataba de grupos como, pues ya se empezaban a ver masivamente. Estas oleadas. Estas oleadas, pues generadas por muchas, entre otras cosas, por la propia invasión de los grupos criminales a Centro y Sudamérica. Por las situaciones políticas que se complicaron, pero también por las mismas políticas de Estados Unidos, que no lo dice, pero que también las provocó a través de la necesidad de mano de obra que necesitaba en diferentes momentos, y así lo propició. Y también ha habido desastres naturales en Centroamérica y en partes distintas de la región que han obligado a personas a huir de sus lugares. Exactamente. Entonces, estábamos hablando de estos fenómenos del Niño que bueno, tienen mucho tiempo, por temas climáticos, y que empujaban, y después se juntaron otras problemáticas que llevaron a esta cantidad de gente que se tuvo que ir de su lugar de origen y que al final de cuentas quedaron atrapados de una u otra manera en México, porque la muestra se centra en México. A ver, pues invítanos, Gardenia, y vemos esta pancarta de Hambre de Horizontes. ¿Cuándo? ¿A partir de dónde? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿Tiene un costo? ¿No tiene un costo? Dinos, por favor. Claro, con mucho gusto, y están todos invitados a verla. Va a estar durante 3 meses en el Palacio de Minería. Agradezco por mucho la oportunidad a todos los
los directivos de Palacio de Minería a este espacio también. Todavía alcanzamos a meter una foto que se ha publicado en Milenio previamente. Perfecto. Y va a ser gratuita hasta a partir de mañana, 30 de abril, hasta el 3 de agosto. Y pues abierta al público. Pues ya lo veremos, el rostro de la migración en estas imágenes de 17 años de historia de periodismo. Así es. Además, Gardenia, qué gusto, y gracias. Al contrario, gracias por permitirme presentarla y llevar a más público a ver este diálogo con los migrantes. Que sea todo un éxito. Gracias, Gardenia. Gracias, Jaime. Que estés muy bien, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a ir a la última pausa. Regresamos con Minela Taide y lo último que le tenemos preparado. Mineli, te extrañé, ¿cómo estás? Te extrañamos todos, querido Mineli, Jaime, qué gusto. felicidades, Muchas qué gracias, bueno Mineli. que ya estás aquí de regreso, nos da muchísimo gusto. Gracias. Vamos a arrancar por eso con buenas noticias, porque justamente según lo que había dicho Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, mañana se renovará el contrato de la Fórmula 1. ¡Qué gran noticia! Que expiraba justamente en este 2025, aunque ya no tendremos mexicano, hay que decirlo, ¿no? Este año y esta temporada va a ser un poco complicado, pues la emoción, pero ya están todos los boletos vendidos, de hecho, desde el año pasado. Exacto, entonces, mira, vamos a ver justamente por qué es tan importante el Gran Premio de México en cuestión económica. En 9 carreras del 2015 al 2024, el impacto de la Fórmula 1 ha sido el siguiente: 3.2 millones de personas han asistido y 139 mil millones de pesos en derrama económica. locura, Tú me vas a decir si no es importante para la Ciudad de México, para nuestro país. Y bueno, la Fórmula 1 en el mundo tiene 1.55 mil millones de seguidores, con un impacto en más de 200 países por medio de 160 televisoras, además de 58 millones de espectadores por transmisión a nivel global. Es justamente lo que estamos hablando de esta Fórmula 1. Es un ganar-ganar, ¿eh? Ganar por todas las partes, por donde lo veas. Y bueno, mañana estaremos dando detalles respecto a lo que se conozca justamente de este nuevo acuerdo, que podría ser por mínimo 3 años. Qué bueno, pues qué bien, buena noticia. Mineli, gracias. Muy buena noche. Cuídate mucho, buenas noches, ya nos vamos. Quédense con Pedro Gamboa mañana aquí nosotros a las 7 de la noche.